Este podcast llega gracias a... Claro, tú tienes una época como por ejemplo en el 2020, luego de la paralización por el tema de la pandemia, hubo un crecimiento exponencial que Sí. no era real ni natural. Exacto, claro. Era un comparativo de un periodo en cero con un periodo, Un ¿verdad?, crecimiento. de Han querido empresas abrir el productoras. espectro para que otros miembros que tengan que ver con el sector construcción, porque ustedes son una parte del sector construcción, Sí. está el sector acero, están los productores de productos PVC. Actualmente, bueno, realmente la data del año pasado, estamos hablando de un 12.5, un 13% de la producción. O sea, tú tienes una producción de cemento que ronda los 5.6, casi 6 millones de toneladas. Asociación que aglutina a productores de ese tipo de materia prima, o esos son los actores quizás que la gente no conoce de la producción de cemento. Sí, porque tú dirás, bueno, una cantera seca, eso es un permiso que se necesita por medio ambiente, me imagino industria y comercio Sí. entra ahí. Bienvenidos sean todos ustedes a otro espacio de Café Ejecutivo. Soy Federico Castillo, me place saludarles y darles la bienvenida en nuestra sala de conversaciones. Hoy converso con una gran amiga, Yulisa Báez, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Cemento Portland en la República Dominicana. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Qué Federico. bueno, se nos dio. Sí, eso mismo venía pensando y dije, wow, por fin. Es que este tema de ser director ejecutivo o directora ejecutiva de una organización no es fácil. No es fácil. Y además los tiempos, tú sabes. Acércate un poco más, Yulisa, al micrófono. Están cargados los tiempos. Mira, cuéntame cómo va la asociación, qué tiempo ya tiene la asociación fundada. Ustedes han visto pasar varios actores dentro del mundo de los productores de cemento, pero es una asociación que se solidifica cada día más. Háblanos un poco de eso. Bueno, muy poca gente lo sabe, pero Adocen se creó hace ya 43 años. Wow. Sí, cuando en el país solamente existían 2 empresas productoras de cemento. Dos. ¿Y Sí. cuáles eran? En aquella época era Cemento Cibao y estaba Cementos Nacionales, Ok. que después se convirtió en... Que derivó en Cemex. Cemex Dominicana, correcto. Yeah, Desde perfecto. esa época, esos empresarios visionarios crearon Adocen. Es hasta el 2008, 2009 que comienza ya a relanzarse con un mercado de productor de cemento mucho más amplio, con nuevos integrantes, y se decide darle una mayor fortaleza a la asociación. Y bueno, y desde esa época hasta hoy en día está Adocen tratando de aportar en el sector, sobre todo en el sector de la construcción, que es al que servimos. ¿Ustedes también aglutinan empresas de agregados y concreteras? No, solamente cemento. Productores de cemento. Está el sector del hormigón o concreto, pero esos ya tienen también su propia asociación. En otros países se da que tienen los mismos actores, los mismos sectores y se crean las asociaciones de concreto y de cemento. Aquí solamente están los productores de cemento. Las cementeras. ¿Y cuántos miembros activos hay ahora mismo? Son seis empresas, que son las únicas que están produciendo cemento en el país. O sea que yo diría que ustedes es el único gremio que tiene la misma matrícula, o sea, los mismos miembros que la cantidad de empresas que hay en el sector. Me explico, porque por ejemplo en el sector vehículo no todo el que vende vehículos está asociado a las diferentes asociaciones y así sucesivamente en otras organizaciones empresariales. Sí, es así, es así. La idea es que, bueno, el sector productor de cemento, o sea, las empresas que tienen plantas productoras de cemento, son las que forman parte de Adocen. Okay. No se ha decidido, por lo menos en todos estos años, no se ha decidido ampliar quizás la integración. Sí, nuestros estatutos incluyen la posible participación de miembros honorarios, también otro tipo de miembros que puedan aportar dentro de la asociación en temas de capacitaciones, de conocimiento y formar parte de Adocen, pero básicamente es el requisito principal es que sean. No han querido abrir el espectro para que otros miembros que tengan que ver con el sector construcción, porque ustedes son una parte del sector construcción, sí. Está el sector acero, están los productores de productos PVC.
se han querido quedar en cemento específicamente. Sí, generalmente es lo que, incluso si tú ves a nivel de la región y a nivel mundial, se da esa dinámica, se da que sean empresas, que sean la asociación compuesta solamente por los productores. Yeah. Tienen una serie de características, de necesidades, de temas de interés común, que muchas veces no se da en otros sectores, por más que estén relacionados, que por eso quizás es mejor que se mantenga así a nivel de las empresas productoras. ¿Todas son de capital dominicano, mixto o extranjero? Hay esa mezcla. Ahí exactamente existen 4 de ellas que son capital, 2 mixtos y 2 completamente extranjeros, y están las que son de capital netamente criollo. Porque estamos hablando de Cibao. Cibao y bueno, y está Panam, que también tiene capital local. Entonces ya la Domicén, que Domicén tiene... es mixto. Ajá, Domicén es mixto, Cemex, que bueno, que ahora es Progreso. Que ahora es Progreso, es multinacional. Santo Domingo también, pero es capital mixto también. Okay. Exacto. Y bueno, y Argos, que también es capital, es una multinacional. Ya, exacto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de 2024. ¿Cómo se comportó el mercado del cemento, tanto a nivel local como a nivel internacional? Y digo internacional porque ustedes tienen una cuota importante de exportación de ese producto. O sea, que hay una parte que se queda a nivel local que suple la demanda local y otra parte que suple demanda internacional. Sí, mira, bueno, recientemente el Banco Central sacó las estadísticas preliminares del cierre del 2024. ¿Y por qué hago referencia a las estadísticas del Banco Central? Porque ahí se habla del sector de la construcción como tal. Y como te decía al principio, el sector cementero es un integrante esencial del sector de la construcción. Y hay una... Sin cemento no hay mezcla. Bueno, eso suena a un anuncio de televisión. Sí, sin cemento no hay mezcla. ¿Qué sucede con la construcción y con el sector productor de cemento? Hay una correlación directa entre ambos sectores. Claro. Si a la construcción le va bien, a la producción de cemento le va bien. Claro. Entonces, así mismo incluso tú ves los datos, hasta llegan a coincidir muchas veces esos porcentajes de crecimiento o de decrecimiento coinciden. ¿Qué pasó en el 2024? Que es donde está tu pregunta. El Banco Central indica que la construcción creció solamente un 2.1% del PIB. Asimismo está con las datas que tenemos a noviembre del sector productor de cemento, nosotros andamos rondando el 2.5%. Sí, una relación directa, una correlación directa. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, nosotros venimos de un tiempo en que los niveles de crecimiento no son tan altos. Se ha mantenido cierta estabilidad. Si te fijas, el año pasado, en el 2023, solamente el sector construcción creció apenas un 1 punto y algo. O sea que vamos creciendo y vamos positivo. No a los niveles que quisiéramos o que se pudieran dar, porque tú sabes que ahora mismo hay muchas circunstancias que se presentan que tienen un impacto en nuestra economía y no se está dando, pero sí seguimos creciendo. Y creo que eso es lo importante y eso es lo que vemos de una forma optimista cada vez que comienza un nuevo año. Ese crecimiento de alrededor del 3%, ¿es un crecimiento, vamos a decir, estandarizado del sector o ustedes lo consideran un crecimiento tímido, modesto, adecuado? Muy buena pregunta. Mira, nosotros hemos tenido épocas, o sea, yo diría que el crecimiento estándar, si se pudiera llamar de esa manera, del sector ronda los 4 o 5%. Claro, tú tienes una época como, por ejemplo, en el 2020, luego de la paralización por el tema de la pandemia, hubo un crecimiento exponencial que no era real ni natural. Exacto, claro. Era un comparativo de un periodo en cero con un periodo, ¿verdad? Un crecimiento rebote y luego llega entonces la estabilización. Entonces llegamos a esa estabilización, pero sí hemos ido bajando. En cierto modo, hasta llegar a los niveles que estamos hoy, 2%, 3%, eso es lo que hemos venido manejando últimamente. El monto de inversión extranjera directa por parte de las empresas que componen a Docen, ¿ustedes tienen esa cifra capturada? Más o menos, ¿cuál es la incidencia? Sí, hay una incidencia importante.
pero no tenemos ahora mismo la data actualizada en ese sentido, incluso ahora con estos movimientos que se están dando. Sí, claro. Tenemos que todavía que reevaluar eso, pero sí nosotros como sector, de esas 6 empresas, como hablábamos ahorita, hay una fuerte inversión extranjera en este sentido, que tiene su importancia a nivel de la economía. ¿Cuál es la incidencia del cemento en la obra, en la construcción como materia prima y en el costo? ¿O eso lo determina específicamente el constructor? Sí, bueno, mira, esa pregunta también buenísima, porque es algo que nosotros hemos tratado durante muchísimos años de hacer entender y de hacer análisis económicos en ese sentido, porque hay mucha desinformación a nivel de todos los sectores, de cuál es el verdadero impacto que tiene el cemento dentro de una construcción. Sí. Nosotros hicimos un estudio, bueno, realmente van 2 estudios que hemos hecho en este tema con entidades universitarias. La última vez lo hicimos con la UNFU, con la unidad de ingeniería de la UNFU, que nos hizo el análisis. Nos dijo, ok, vamos a hacer este análisis, vamos a ver cuál es el peso que tiene el cemento en una construcción. Sobre todo en el sector vivienda, que vamos a decir que Correcto. Es el más intensivo de uso. Sí, porque hay que sacar la infraestructura a un lado que tiene ya otro proceso. Tiene otra característica. ¿Qué pasa con las viviendas? O sea, se clasificarían en cuatro tipos de vivienda. Tú tienes la vivienda de bajo costo. Está la de bajo costo, la social. Bajo costo y social van de la mano. Sí, exactamente. Okay. Aquí, sobre todo en este país, se utiliza mucho más el término vivienda de bajo costo. Tú vas a países como Colombia, te dicen, eso es vivienda social, pero al final la idea y el concepto es el mismo. Sí, porque la incidencia del gobierno construyendo viviendas de corte social es menor que el sector privado construyendo vivienda de bajo costo. Por eso en el caso quizás de República Dominicana, así es que se da, sí, con todo y que ha ido creciendo muchísimo, claro. Definitivamente ha crecido mucho. Entonces, ¿qué se da en ese análisis? Volviendo al tema. Tú tienes ese tipo de vivienda, tú tienes otra vivienda, por ejemplo, que son edificios de 4 niveles, tienes edificios de 8 niveles. Y tiene las torres. Y tiene las torres de lujo. Exacto. Que también consumen cemento. Claro. Entonces, cuando tú lo ves, ese análisis, ¿qué porcentaje de cemento hay realmente en esas edificaciones? Donde mayor consumo de cemento hay es realmente en la vivienda social, es en la vivienda de bajo costo. Y los porcentajes que andan es en alrededor de un 11 a un 14%. ¿Eso se da por qué? Porque, vamos a ver, yo vengo del sector construcción. Mi papá fue maestro constructor toda su vida. Incluso trabajé construcción con él. Ah, qué bien. Entonces, se da por lo siguiente. Tú usas cemento para pegar el bloque. Usas cemento para el empañete o para el pañete. Pero en las viviendas de bajo costo también tú usas cemento para mezclar el piso. Que muchas veces se queda en gris. Exacto, se queda en gris y se hace incluso hasta cubeta no se contrata quizás una concretera como tal porque puede disparar un poco el costo de la vivienda. Por eso es que se usa a nivel intensivo. Lo que la diferencia está, si bien esas características que tú mencionas se dan, ¿verdad? Pero si fuera, por ejemplo, un sistema de construcción formal de viviendas de bajo costo, la diferencia radica en que ahora mismo hay una cantidad de elementos de construcción. Por ejemplo, esos altos edificios se están construyendo con formaletas, que son las formaletas, son esos materiales que se utilizan y reducen muchísimo el consumo de cemento. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, ok, pero ese edificio tiene 8, 12 pisos, wow, ahí tiene que haber mucho cemento. Pero la formaleta tiene cemento, lo que pasa es que viene como preempacada. Viene, por decirlo es como así. Un molde. Es un molde. Yo lo digo preempacado porque tú no haces el vaciado in situ, sino que viene... Pero es un molde que hace que sean... bueno, que es lo que se está usando realmente ahora mismo, que son las construcciones que llamamos livianas. Exacto, construcciones ligeras. Exactamente. Entonces, por eso se da. Entonces tú dices, bueno, hay más cemento crudo dentro de una vivienda de bajo costo que en otros edificios. Pero haciendo esos mismos cálculos, desde el hormigón que se usa, desde los blocks que se hacen con cemento, incluyendo todos los detalles en un presupuesto de una vivienda, ¿verdad? Ahí tú te das cuenta cuando se sacan los porcentajes, que fue el trabajo que hicieron la UNFU con su equipo de ingeniería, de que esos porcentajes no son como muchas veces conoce la población. Que dicen un 60% de una vivienda es cemento. Y eso no es real. Eso no es así, porque es lo que uno ve. Uno lo que ve durante muchos meses, durante está el periodo de construcción, es el gris del cemento. Exactamente. Crudo. Pero verdaderamente
todos los elementos que están incluidos dentro de un presupuesto para una construcción de una vivienda indican que los porcentajes del cemento andan rondando en esas categorías que te estoy diciendo. No pasan, el máximo sería, o sea, en una vivienda de alto costo, como te dije, en esos edificios es un 8, un 7%. Y en una vivienda de bajo costo no pasa de un 14%. O sea, que estamos hablando de un promedio de un 13%, 12%. Cuando tú sumas todo, que saca la media, más o menos un 13%. Sí. O sea, que el 87% es de otros elementos, claro, como el eléctrico, el PVC, la varilla. Y o sea, el terreno, papá. El terreno, el acero. Terreno, exactamente. El acero, sí, todo, porque sí. eso se le suma. ¿Cuál es el porcentaje que se destina de la producción nacional de cemento a la exportación? Mira, nosotros como industria, actualmente, bueno, realmente la data del año pasado, estamos hablando de un 12.5, un 13% de la producción. O sea, tú tienes una producción de cemento que ronda los 5.6, casi 6 millones de toneladas, un 12% está destinado a la exportación. ¿Eso se traduce en fundas? Más o menos. En toneladas. Sí, pero... Sí. Bueno, si tú calculas una tonelada, o sea, una funda tiene 42.5 kilogramos. Bueno, muchísimas fundas. Muchísimas fundas que realmente no necesariamente se exporta en fundas. Claro. Mira, eso es importante. Tú puedes exportar a granel. Ok. Claro, tú vas a un mercado como Haití. Exacto, eso te iba a decir. Es el principal mercado de exportación del cemento de República Dominicana. Mayormente es funda. Es vía terrestre y vía marítima muy cerca. Ya en otros mercados hay diferentes maneras de hacerlo. Ok, ¿y con cuántos países tenemos nosotros, vamos a decir, acuerdos o contacto de comercial para exportar cemento? ¿O se concentran ustedes mucho en las islas? Sí, necesariamente el cemento no es un producto de fácil exportación. ¿En qué sentido? En qué sentido es muy delicado con los temas. Generalmente se tiene que hacer, ¿verdad?, vía marítima. Claro. Pero tiene una serie de condiciones que quizás dificultan un poco. Hay que tener muchas condiciones específicas para que la exportación se dé de la manera correcta. O sea, el cemento no quiere nada con la humedad. No, claro. O sea, hay un tema... Se endurece rápido. Hay un tema ahí. Entonces, ¿qué hacemos? O sea... lo que hemos intentado hacer, y la mayoría de las empresas lo hacen, es concentrarnos en el mercado de las islas, que son los que están más cerca de nosotros, por supuesto, como un hub logístico. Y claro, definitivamente Haití es el 85% de nuestras exportaciones. Wow, increíble. Las facilidades de que estamos en la misma isla, que puede ser transportado vía terrestre. Claro. El costo es mucho menor en ese sentido, o sea, es el principal mercado. Pero algunas empresas que tienen negocios en otros mercados, por ejemplo, Panamá, Colombia, pudieran colocar en esos mercados, pero es mínimo lo que se hace, ya por temas puntuales. ¿Cuál ha sido la variación de precio de la materia prima para producir cemento? Bueno, mira, la materia prima para producir cemento es mayormente local. Ok, es el llamado clinker. Bueno, el clinker es el resultado de la mezcla de la arcilla con la caliza. Okay. Arcilla y caliza se extraen de la tierra, un proceso de minería no metálica. Y se hace, ¿verdad? Se hace ese proceso de transformación que conlleva el clinker. ¿Cuál es el costo dentro de una estructura de producción de cemento a nivel de mercados internacionales? El tema de la maquinaria. Y el tema, por ejemplo, de esos elementos de estructura dentro de la maquinaria, que son esas piezas que tienen que importar, y por supuesto nuestro querido y amado combustible. Sí, porque esa materia prima se consigue local. ¿O ustedes tienen que importar alguna materia prima para producir cemento? No, en el tema específico de la arcilla y la caliza, no. Esas son canteras secas. Son canteras secas y el país es maravilloso en términos de la calidad que tiene esa caliza y esa arcilla y esa cal y ese yeso que se utiliza para la producción de cemento.
que es tanto así que la calidad de nuestro producto ha permitido, por ejemplo, cuando pasa por pruebas en otros mercados, o sea, se destaca la calidad que tiene el producto de República Dominicana. Me imagino que hay una asociación que aglutina a productores de ese tipo de materia prima, o esos son los actores quizás que la gente no conoce de la producción de cemento. Sí, porque tú dirás, bueno, una cantera seca, eso es un permiso que se necesita por medio ambiente, me imagino industria y comercio entra ahí. Tú tienes la Cámara Minera. Exacto. Localmente está CAMIPE, la Cámara Minera Petrolera, que agrupa varias de las empresas no metálicas. ADOCEN forma parte de CAMIPE. Y también hay una asociación de reciente creación que no sé si la has oído mencionar. No recuerdo su nombre exactamente, pero sí agrupa precisamente a los productores de agregado. Sí, yo lo he escuchado. Las siglas no me recuerdo, pero... No, ni yo tampoco, se me olvida el nombre, pero sí, eso es de reciente creación. Bueno, hay un tema que desde hace un tiempo está copando la atención mundial a nivel económico, el tema de la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible está siendo la industria del cemento hoy en día como elemento o como los elementos que intervienen sobre el impacto ambiental? Sí, mira, la sostenibilidad y quizás pudiera sonar a cliché, definitivamente es una parte integral de la industria del cemento. Y nosotros, y creo que es algo que toda empresa, independientemente del sector en que se desempeñe, tiene que tener. Y lo primero es definir cuáles son tus impactos. Y eso lo ha hecho la industria del cemento toda su vida. Básicamente, definir dentro del proceso productivo dónde está el impacto mayor al ambiente. En el caso de nuestro producto, estamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es bien claro que el proceso del cemento conlleva emisiones a la atmósfera. Sí. Y esas emisiones tienen que ser controladas. Entonces, la mayoría de las iniciativas, entre muchísimas otras que hay, en las cuales se enfoca nuestra industria con relación a la sostenibilidad, tiene que ver precisamente con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí hemos desarrollado una hoja de ruta, o sea, a través de ADOCEN, que maneja y apoya a las empresas en los temas de interés común. Decidimos hacer una hoja de ruta de cómo nosotros vemos y cómo nosotros nos comprometemos. Cuando digo nosotros, son las 6 empresas que producen cemento en República Dominicana. Claro. ¿Cómo nos comprometemos a largo plazo, 2030, que ya no está ni tan lejos, al año 2030 y luego a 2050, a reducir esas emisiones? La industria ahora mismo a nivel regional y a nivel mundial, ya no estamos hablando de reducción de emisiones. La meta es completamente ya... eliminación. Cero, exactamente. Estamos hablando de carbono cero. Es un reto muy grande, pero la industria ha decidido asumirlo. Y si contamos con todo lo que se requiere para llevar a cabo esas iniciativas que ya están determinadas, que ya están probadas en otros países, para que tener una industria cementera baja en emisiones, se puede lograr. Pero, ¿cuál es o sea, qué cosas se están haciendo puntuales para lograr eso? Porque el mayor emisor de CO2 en el mundo es el ser humano. Bueno, exacto. Como unidad viva, o sea, a través de lo que consume. Entonces, mucha gente se preguntará cómo la industria del cemento o durante el proceso de producción del cemento, cuál es el impacto, la cantidad de toneladas que emite al año, el nivel de reducción, las metas internacionales, cómo va la industria en República Dominicana. Mira, el 60% aproximadamente de las emisiones que se generan en el proceso productivo de cemento se hacen en el clínker. El proceso de cocción, para decirlo de esa manera, de la materia prima. Se da porque ahí tú tienes un consumo de combustible, que es el coque de petróleo, ¿verdad? Combustible fósil que de por sí genera emisiones. Entonces, y también en el mismo proceso del clínker como tal, también se generan emisiones. Entonces, ¿qué identificamos nosotros? Y dijimos, bueno, mira, uno de los principales impactos que tenemos se da en el horno y se da también en el consumo energético, principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tecnología.
Hay una tecnología aprobada, hay una tecnología que ya existe vamos. a nivel mundial, que básicamente es de tener las condiciones a nivel del marco jurídico de los países, a nivel de las facilidades económicas que se pudieran dar y por supuesto, el interés de la empresa en lograr e implementar esta tecnología que va a ayudar a la reducción de las emisiones en ese sentido. Pero hay otros ejemplos que son incluso mucho más sencillos, si pudiera llamarse de esa manera, de implementar. Y te pongo un ejemplo muy puntual y creo que es algo que quizás tú has escuchado porque tenemos mucho tiempo hablando de ello, y es la valorización energética de los residuos. Nosotros le llamamos técnicamente coprocesamiento, pero es básicamente utilizar residuos para sustituir el combustible fósil al que te hacía referencia dentro del proceso productivo del cemento. Okay. Entonces, ahí entra la biomasa, me imagino. Que se puede ser biomasa, pero también puede ser solar, otros residuos incluso pueden ser residuos domésticos. Pueden ser residuos específicos, qué sé yo, con un alto poder calorífico, como por ejemplo las llantas o el papel, el cartón. Pero ya en otros países tú ves que estas plantas de valorización utilizan y crean ese combustible, lo diseñan, ese combustible, que es precisamente el que se necesita en los hornos cementeros para sustituir. Eso significa, tú tienes países, por ejemplo, como Alemania, quizás me estoy yendo un poco lejos. No, pero es importante traer ese ejemplo a la mesa. Exactamente, que tienen, o sea, el cemento se produce con un 80% de residuos. O sea, hay una sustitución de un 80%. Claro. Sin embargo, en Latinoamérica los niveles de sustitución rondan mayormente un 17%. ¿Y en República Dominicana? Estamos en pininos y es apenas un 4%. Un 4%. Un 4%, sí. Estamos muy por debajo de la media. Muy por debajo de la media. Y nosotros nos habíamos propuesto, y digo habíamos porque, bueno, hay muchísimas cosas que no han logrado darse, llegar a la media de Latinoamérica para el 2030. Claro. Ese es nuestro target. Todavía nos quedan unos cuantos añitos, claro, pero por lo menos iniciar con la media de Latinoamérica. ¿En qué parte de este proceso entra el tema de energías renovables? Si ustedes dentro de la asociación, los miembros han contemplado quizás usar gas natural para ese proceso, energía fotovoltaica, hay industrias que la producción total de sus productos ya están sustentadas en energía solar. ¿Por dónde anda eso? Sí, una parte de la producción, que era lo que te decía del consumo energético, que es bastante alto en una empresa cementera. Las empresas, bueno, yo diría que todas ya están implantando sus parques de energía solar. Y van muy avanzados, muy avanzados. Importante. Y yo creo que hasta este momento, si hay alguna que está apenas comenzando, pero ya todas tienen sus sistemas de energía solar tratando de minimizar el consumo de la energía regular. Sí, porque regularmente las plantas productoras de las cementeras están ubicadas en zonas muy apartadas donde hace mucho sol, en un país que hace mucho sol. Hace mucho sol. Quizá poner un aerogenerador para eólica un poco más costoso y el viento es inconsistente, pero el sol sale todos los días. En este país. En este país. Todos los días el sol sale a trabajar. Cierto, es el único ser que sale a trabajar todos los días. Hay algo, Yulisa, que nosotros hemos hablado de hace tiempo y son las autopistas de concreto, ustedes le llaman hidráulico. Tengo entendido. Hormigón hidráulico. Hormigón hidráulico. ¿Cuál es la posición de ADOCEN con relación a esto? ¿Dónde ustedes consideran que eso tendría una mayor viabilidad y para el Estado Dominicano, para el ahorro del mantenimiento? Yo soy partícipe de que las principales vías, las más transitadas, tengan pavimento. O sea, hay gente que dice, no, porque por la lluvia resbala, la tecnología es diferente. Eso pasó en la historia hace mucho. Eso hace 60 sí. años. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esto? Abanderados totalmente de que el país considere al hormigón, al cemento, como una opción para las carreteras, para los caminos vecinales, para las grandes autopistas de República Dominicana. Claro. Desde siempre, bueno, si mal no recuerdo, en el 2011,
hicimos un estudio y trajimos unos consultores para que estudiaran y vieran cuáles eran las necesidades en República Dominicana en ese sentido, cuál pudieran ser esos beneficios si las autoridades o si el dominicano tomara la decisión de construir las carreteras con hormigón. Y la verdad que los resultados fueron buenísimos. Los enseñamos a las autoridades de aquel momento. Incluso hemos traído estudios que ya se han hecho a nivel del MIT y que ya está probado cuáles son las bondades que tiene el hormigón. Desde que van, no siendo completamente una técnica en el tema, desde lo que es la reducción de combustible, hasta incluso llegar a los temas de visibilidad, de prevención de accidentes, porque hay una cantidad de condiciones técnicas que se dan que la verdad es que a uno diría, pero oye, ¿y por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Sí. En otros países como el nuestro, no necesariamente hay que irse a los Estados Unidos, donde tú ves una muy buena proporción de carreteras en hormigón, han tomado esa decisión. Y la principal decisión, que quizás no va muy relacionada con esos aspectos ambientales o técnicos, es el ahorro que se tiene en lo que es el mantenimiento de esas vías. Estamos hablando de 30 a 40 años aproximadamente. Aproximadamente. Wow. 30 a 40 años. Mientras que cuando ya tú usas hormigón asfáltico, sí requiere, por el uso y demás, requiere de un mantenimiento continuo. Cuando tú pones en una balanza el costo de utilizar hormigón, ¿verdad?, para las carreteras, con una industria que lo produce localmente, o sea que no tienes que importarlo, y el tiempo la cantidad de mantenimiento que tú tienes que darle a esas vías versus lo que significaría exportar asfalto, el mantenimiento que conlleva, etcétera, tú te das cuenta dónde está verdaderamente a nivel de costos el ahorro en el uso del hormigón. Y tú hablabas de que nosotros nos criamos, ¿verdad? Nos criamos viendo la George Washington. Sí, y la, ¿cómo se llama? La Lincoln. Ajá. Que después que tú cruzas la Independencia, ahí donde está el hospital, el Robert Reed, Ajá. Eso es hormigón. Eso es hormigón. Y parte del malecón es hormigón. Porque así era que se hacía. Y así era que estaba. Y está ahí. Y eso está ahí intacto. Está ahí. Simplemente si tú remueves esas capas de asfalto, tú lo encuentras. Claro, no igual, ¿verdad? Porque no ha tenido... No. Pero está ahí. Y hay muchísimas zonas aquí en este país que se construyeron en su momento con hormigón. Claro. Y son una muestra fehaciente de que el mantenimiento y de que la durabilidad que tiene una carretera de hormigón es increíble. Es muy mínimo. Vamos a un aspecto. ¿Ustedes tienen algún capítulo de formación? ¿Hay en algunas alianzas con instituciones de educación superior? ¿Alguna cátedra docente para temas de capacitación constante, de concienciación? Sí, a mí me llega mucha información sobre webinars que ustedes hacen. Sí, hemos tratado de diversificar y de buscar herramientas que sean, bueno, como estas, que sean como más directas para el blanco de público al que nosotros nos queremos dirigir, que son estudiantes de ingeniería, futuros ingenieros, el mismo sector de la construcción, ya profesionales, enfocados en el correcto uso de nuestro producto. Nosotros hemos hecho acuerdo con algunas universidades, entre esas está la UNFU, tenemos también consultores que son ya fijos para lo que son las capacitaciones que hacemos, que como te digo, encontramos una necesidad de un nicho de entender la correcta aplicación del cemento. Okay. ¿Qué pasa? En nuestro país hay mucha construcción informal. Y eso es un riesgo. Sumamente. Es un riesgo. Que es una responsabilidad de las autoridades eso, pero bueno. Bueno, no entremos ahí. Sí. ¿Qué sucede? Descubrimos esa necesidad y vimos un nicho en colaboración con Hábitat para la Humanidad. Ah, sí. Hábitat para la Humanidad es una ONG que apoya a las personas de escasos recursos para lo de la construcción y remodelación de sus viviendas. ¿Qué se estaba dando? ¿Qué se da? Una familia de escasos recursos no contrata un ingeniero, no contrata un hormigón de industrial, ¿verdad? Sino que con sus propias manos hacen unas mezclas.
Y dijimos, ok, ¿cómo nosotros en alianza con Habitat diseñamos esa estructura de capacitación para las familias y las comunidades que forman parte de Habitat? Hacemos unas brigadas, se les capacita con unos manuales que son, bueno, de muñequitos, para que lo entienda cualquiera, sí, claro, y utilizando herramientas como, por ejemplo, las famosas latas de pintura de 5 galones, que es lo que generalmente utilizamos. Sí, claro. Pero ya esa mezcla, para que quede con la consistencia que requiere para una vivienda, ya está estudiada. Y les enseñamos y le decimos, ok, yo sé que no hay condiciones económicas para llevarlo como nosotros quisiéramos que se hiciera, pero si lo vas a hacer, vamos a hacerlo bien. Claro. Lo capacitamos, les damos el entrenamiento, hay un ingeniero que va y lo que ellos llaman sus maestros constructores, que generalmente son sus esposos, sus hijos, y se les enseña y se les muestra y se les ayuda incluso. Los albañiles. Los albañiles, exactamente. Y ya a otro nivel hacemos webinars, capacitaciones, invitados internacionales y demás. Y en esa iniciativa, ¿alguna entidad gubernamental toma participación, el CODIA? ¿Cómo, o ustedes lo hacen de manera muy particular como organización? Sí, lo estamos haciendo así, no porque hayamos decidido, ¿verdad?, no hacerlo solos, para nada. Al contrario, creo que la participación de las entidades gubernamentales y de otros sectores involucrados sería ideal. Sí, claro. Lo potenciaría el proyecto, pero hasta ahora lo hemos estado haciendo solo. Sí, esas cartillas o esos manuales que nosotros tenemos, que tenemos videos y demás, ha despertado interés y lo hemos facilitado al que lo quiera utilizar. Claro. Porque la verdad que al final la mayor ganancia está en eso, es en la seguridad nacional. Sí, y el eso, cemento es un producto catalogado de seguridad nacional, claro. Y tiene la incidencia que tiene en el encadenamiento productivo también. Y como tú decías, o sea, a la medida en que la construcción, el sector construcción en todo el sentido de la palabra, se dinamiza o se ralentiza, asimismo el cemento. ¿Qué perspectiva ustedes tienen para estos próximos años con relación al comportamiento del cemento? Aparte, de, por ejemplo, del Cementos Progreso que entró al país, ¿alguna perspectiva, intenciones de otros actores internacionales llegar al país? Mira, nosotros estamos optimistas con este año. Creo que sí, una de las características que identifican al sector cementero es esa, es ser optimistas y trabajar con un compromiso. Y el compromiso está. Ahí tenemos la entrada de un nuevo actor, que es Cemento Progreso, que es una entidad muy reconocida a nivel de Latinoamérica, que tiene quizás como la empresa saliente, que es Cemex Dominicana, las mismas intenciones de seguir progresando, valga el nombre, ¿verdad? Todo eso, seguir progresando, claro, de seguir progresando y seguir invirtiendo en República Dominicana, lo cual es una muy buena señal. O sea, eso indica que hay confianza en el país, que hay confianza en nuestra industria, que el sector de la construcción es un sector, como tú muy bien decías, multiplicador, claro, que aquí hay un potencial para el crecimiento de ese sector, que a nivel de otras empresas, claro, este es un país maravilloso para poder invertir en el sector cementero, ¿por qué no? Hasta ahora no tenemos más información de que hayan otros actores que quieran entrar al mercado, pero sí existe la posibilidad. Esto es un mercado abierto. Y un mercado dinámico. Y ahora que hay muchas intenciones de convertirnos en un hub logístico para potencializar y afianzar más las estructuras de exportación de cemento a otros países y a otros países, independientemente de su magnitud, de su tamaño geográfico, si son islas, si son países continentales o no. Yulisa, gracias. Oye, ¿qué más? Dime, ¿qué más tú tienes? No, tú sabes que las conversaciones contigo siempre son es con un amigo que estoy hablando. Claro, por eso se llama Café Ejecutivo. Aquí venimos a hablar distendido, no hay camisas de fuerza ni nada por el estilo, ni ponemos en apuro a los invitados. O sea, esto, para nosotros, nuestros invitados, yo me considero como un hotel. ¿Cómo así? Claro, ustedes son mis huéspedes y a los huéspedes hay que tratarlos bien. Claro, hay que tratarlo bien.
Gracias por este espacio. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Bueno, se nos quedó se me queda un punto. La Junta Directiva es de reciente nombramiento. Háblanos un poco de la composición ya de las personas de la Junta Directiva. Sí. Mira, la Junta Directiva se conforma por los presidentes de las empresas productoras de cemento. Eso es algo que yo siempre he reconocido dentro de ADOCEN. El compromiso es tan alto con ADOCEN que quienes se sientan en mi consejo son los presidentes de las empresas. Exacto. Este consejo que está actualmente ya, bueno, termina en junio, julio aproximadamente, ya cumple un periodo de 2 años. Se eligen cada 2 años y se van, son 6 empresas y se van rotando las posiciones. Eso básicamente de la presidencia. Ya. Claro, el requisito es que tú tengas por lo menos 1 año como miembro de ADOCEN, ¿verdad? Y participando en comisiones y activos para entonces poder integrarte per se a la Junta Directiva. Pero una vez allí ya es básicamente el intercambio de las posiciones y de los actores en términos del individuo. ¿Y ahora mismo quién preside? Cementos Panam. Cementos Panam. Sí. Ese es don... Giuseppe Maniscalco. Giuseppe. Es el presidente. Entonces, vicepresidente está... Está Cemex Dominicana, que acaba de salir. Está también ya como pasado presidente Cemento Santo Domingo. Está a nivel de tesorero Argos. La secretaría la tiene Cemento Cibao. Y Domicem también como vocal. Como vocal. Ya. Ok, perfecto. No, excelente. Pues ahora sí, gracias. No, bueno, me debes otra invitación. Claro, cuando tú quieras. Tú sabes que esta casa es tuya, lo que tú necesites, todas las informaciones que se desprendan de la organización, con mucho gusto. No, yo lo sé, gracias. Gracias. Yulisa Báez, directora ejecutiva de ADOCEN, ha estado con nosotros en esta edición de Café Ejecutivo. Gracias por haber estado ustedes con nosotros en nuestra sala de conversaciones, acompañándonos. Suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en la próxima. Bye, bye.